Continuamos aquí en Hoy por Hoy y ahora vamos ya en este bloque institucionalizado aquí en este programa, vamos a hacer una picada informativa. Siempre invitamos a un colega al cual obviamente tanto la producción como quien les habla respetamos y valoramos el trabajo que hacen. Hoy es el caso de Miguel Riquelme. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo Mario? andás? Muy ¿Cómo bien. estamos? Pero muy bien, muy bien. Gracias por venir, gracias por Sí, aceptar la la verdad que invitación. hace un tiempito que No no charlábamos, andábamos ¿no? por acá, Sí. en Además, directo. además si hay algo que nos gusta a los periodistas es justamente charlar de política, ver cómo se mueve la actualidad, ¿no? Bueno, y hablando de actualidad y política, se conjugan en el discurso del gobernador. ¿Cómo lo observaste, Miguel? Bueno, Pasalacqua tiene un estilo bien definido, ¿no? Y él lo tiene muy estudiado y trabajado, ese estilo, a lo largo de los años, ya sea en su paso por la institución universitaria, ya sea como docente o como miembro del staff institucional, y su paso en política. Siempre te vas a encontrar con alguien que intenta simplificar el discurso, que no recurre a cuestiones ni demasiado complejas a la hora de la explicación, etc. Trata de allanar aquello que va a decir, a veces con cierto riesgo, como es el caso de un discurso tan esperado como es el del 1 de mayo, de carecer de cierta sustancialidad en tiempos donde las definiciones políticas están como demandadas por algún sector, por lo menos. Yo no quiero decir la población, porque me parece que por ahí mucha gente sigue viviendo como ajena a estos vaivenes, ¿no? Como que les queda un poco afuera. Pero aquellos que están sí expectantes, y entre esos estamos nosotros, los que nos sentamos a mirar con alguna atención, los otros sectores de la política, dentro o fuera de la renovación, yo imagino que algunos habrán quedado con cierto sabor a poco, como que faltaron más definiciones. Quizá tenga que ver con que la dirección de la renovación es una dirección, no voy a decir colegiada, pero que no pasa estrictamente por el gobernador. Tiene como otros factores en el proceso de toma de decisiones fundamentalmente estratégicas, ¿no? Hablando de la vida partidaria, claro. Digo, ¿no? Ahí está, obviamente, Carlos Rovira, que es indiscutiblemente, lo dicen todos los miembros de ese partido, el conductor y quien define, y también hay otros lugares como secciones que también tienen sus referentes fuertes. Volviendo al discurso del gobernador, esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, digo, hacia adentro de la provincia y hacia adentro de las fuerzas políticas provinciales. Y hacia afuera, Pasalacqua tiene necesariamente que ser un muy difícil equilibrio, desde el pragmatismo, que es lo suyo, hacia el Estado Nacional. Es un hombre que viene de la fila del radicalismo, debe mantener buenas relaciones con muchos de los actuales radicales dentro del radicalismo. Desde el punto de vista ideológico, uno nota que hay como fronteras abiertas, ¿no? Son muy permeables, sí. Todos. Incluso las alianzas que están conformándose, uno va encontrando como elementos que son comunes a todos, que tranquilamente uno podría intercambiar posiciones y no estoy poniendo un comunista dentro de un partido fascista, digamos, por decir una cosa muy brutal y extrema. Entonces, desde el punto de vista del equilibrio que debe mantener Pasalacqua, no es fácil, no es sencillo en un año electoral. Y eso se nota también en la extrema cautela a la hora de las definiciones y la escasez de definiciones. Lo que uno observa, Miguel, es que tuvo la necesidad, por lo menos, de separar algo que se está instalando de manera a paso de hormiga, pero ya uno va escuchando en el común de la gente, en aquel que a veces está ajeno, inclusive al análisis político fino. Él tuvo la necesidad de despegarse del PRO, dijo, institucionalmente sí, políticamente no, como para darle un marco general a las declaraciones. Fue muy directo en ese sentido. ¿Por qué esa necesidad? ¿Crees que percibieron que el PRO es renovación, la renovación es el PRO? ¿Crees que tuvo miedo de que se relacione de manera muy directa? Eso está empezando a pasar y me parece que continúa pasando. Hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Los primeros que miramos así con alguna lupa algunos detalles fuimos los periodistas. Decimos, bueno, Frigerio hace muchos años que es asesor desde su
lugar de trabajo, que era la consultora que dirigió hasta hace poco tiempo, que fue asesor de la provincia, con una relación muy fluida con algunos sectores, sobre todo de la renovación radical, Claro. ¿no? Del anterior gobernador, etcétera, pero no es ajeno a toda la renovación, siempre fue un tipo muy consultado. Y así pasa con otra mucha gente. Está claro que eso puede ser anecdótico o no. Hay vasos comunicantes que a veces sirven para tener una alternativa de vínculo con quien toma las decisiones que a veces involucran el destino de tu provincia. Pero ¿a quién afecta más que se diga que existe un acuerdo, una relación? ¿A la renovación en Misiones o al pro misionero? Hacia adentro de la provincia, me parece a mí, ¿no? Es una opinión obviamente personal, más a la renovación que al PRO. El PRO hoy no tiene una estructura propia profunda, depende de sus alianzas, depende de los vaivenes de la imagen de Macri. El PRO provincial es rehén de Macri. ¿En qué sentido digo esto? Hoy el votante no es un votante ideológico o ideologizado, es un votante que por ahí toma muchísimos otros factores en cuenta, incluso entre los más jóvenes, que son los que recién están adentrándose en la política. Entonces, con una situación económica compleja como la que vivimos, con una promesa de estabilización, de freno a la inflación, etcétera, mucha gente está mirando muy bien qué destino toma la situación general del país para ver dónde poner su votito después. Después están los votos clientelares, los votos rehenes que cada sector tiene. En síntesis, me parece a mí que a cierto sector del PRO, porque además no es todo el PRO, claro. El PRO es poca gente, pero dentro del PRO están los más cercanos a Macri, que al mismo tiempo fueron gente muy cercana en su momento al sector de Rovira, o para decirlo más claramente, muy vinculados a Federico Ramón Puerta en algún momento. Estamos hablando de los Schiavoni, por ejemplo, claro. De Humberto Schiavoni sobre todo. Entonces, el mapa hoy, en todo caso, los que tienen que andar con mucho cuidado son los radicales. ¿Por qué? Esquema. ¿Por qué? Porque ellos sí, primero, son furgón de cola. No les gusta, obviamente no les gusta a ningún amigo radical esto que estoy diciendo. Es un partido centenario. Sí, sí, bueno, pero es furgón de cola en el proceso de toma de decisiones y cuando se los preguntás o los apurás un poco te dicen que sí. O por lo menos que eso les incomoda o que lo están discutiendo. O sea, depende del interlocutor, lo estamos discutiendo, me incomoda, sí, tomamos nosotros la decisión, te contestarán esas tres cosas. Y es curioso, ¿no? Porque lo que queda claro es que dentro de la estructura de un Cambiemos, que en la provincia además nominalmente no existe, está sin fundar, digamos. Claro. Es una institución sin papeles. Claro. Y ahora hablemos de la oposición. Se presentó el Frente Avancemos hace un tiempito. ¿Cómo lo observás? ¿Crees que hay futuro, que hay proyección? Porque mientras no hay definición de candidatura va todo sobre el riel. Sí, siempre es así. Después, en lo más pequeño, ahí es donde... Vos sabés que hay una cosa que sobrevuela todo, que es el pragmatismo. Es decir, acá lo que estamos viendo en general es, no va a haber partidos fuertes, va a haber alianzas. Dentro de esas alianzas va a haber hegemonías. La renovación es la que hegemoniza el frente que logre constituir o construir con aliados institucionalizados y no institucionalizados. Claro. O circunstanciales. De golpe hay como partidos que son satélites que se alejan o se acercan de la renovación. Depende del momento electoral. Depende del momento electoral, exactamente. Sí. ¿No? La renovación tiene que pivotear tratando de despegarse del Frente para la Victoria y viendo cómo se centraliza desde el punto de vista de su praxis. Del lado de Avancemos, tal cual vos lo definías. Veremos qué pasa cuando haya que decir quién encabeza, cómo se definen los lugares que cada uno ocupa. Pero tiene la misma fragilidad que tiene Cambiemos. ¿En qué sentido? En que si no hay consensos muy claramente expuestos y consensos de verdad, digamos, todos estamos de acuerdo que, o hacemos el método que fuere, hacemos una encuesta, pero esto nos da que acá va 1, va 2, va 3 y así nos vamos a comportar. Si ese acuerdo no está claro, bueno, es una alianza frágil por lo pronto. Claro. Y uno observa también que, porque el Frente Renovador sabe operar muy bien también cuando no quiere que la oposición se arme y cuando quiere que la oposición se arme, ¿no? Y es como que en estos momentos está alejado realmente de los sectores opositores. Digo, bueno, ¿saben qué? Arréglense
como puedan. Sí. Y peleen, porque ellos dan por sabido, supuestamente, que se ganarían estas elecciones legislativas, lo cual no se sabe, pero dan por sentado que la pelea va a ser por el segundo lugar. Sí, bueno, es un pronóstico posible. De todas maneras, en política, viste que 3 meses pueden ser una eternidad. Sí, sí, sí. Sí. ¿No? Yo insisto, me parece que como nunca en estas elecciones vamos a depender muchísimo de las definiciones que la gente del común tome del panorama nacional. Hoy Macri tiene que jugar un juego complicadísimo, que es lidiar con un déficit fiscal el más alto de los últimos, de muchos últimos años, mínimo 3 décadas que no tenemos un déficit fiscal tan alto, tan grande. Eso lo condiciona y mucho, no va a poder bajar la inflación como hubiera querido, como necesita. Eso lo hace tener que ir a negociar. Al mismo tiempo, está la fragmentación de la oposición y tal la distancia que hay entre los sectores, que no emerge en el horizonte rápidamente a nivel nacional, digo siempre, ¿no? Sí. Una figura que logre aglutinar y plantearle algún tipo de discusión a Macri. Y a nivel provincial eso va a beneficiar, y se juega el juego de la misma manera, a la renovación una vez más. En ese sentido, de la dispersión, de la falta claro. de alguien, de un elemento aglutinante, etc. Pero si la situación económica por alguna razón se desbarrancara, se dispara el dólar, no se logra controlar la inflación, crece la inflación, cosa que es un tema desgraciadamente que a todos nos afecta y mal, para todos va a ser difícil hacer equilibrio. Ya hay mucha gente molesta con la presión fiscal en la provincia de Misiones, hay sectores que empiezan a volverse cada vez más díscolos, a expresar cada vez más abierta y públicamente su opinión, que no es favorable claro. a estas cosas. Y eso es política también. Y por último, Miguel, agradeciéndote que hayas venido hasta aquí, ¿cómo observaste estos primeros 500 días del gobierno nacional? La verdad que me llamó mucho la atención la situación en general de la gente, del votante, del ciudadano común, digamos, porque está la distancia entre lo prometido y lo realmente hecho, que hay un elemento que me parece que no estamos, o menos yo no estoy analizando bien, me da esa impresión, porque en otras circunstancias o con otros jugadores en la cancha, me parece que la situación, le pasó a Alfonsín, de la ciudadanía en general hubiera sido mucho más virulenta, mucho más, el enojo hubiera estado mucho más en la calle. Entonces hay una cierta anomia de algunos sectores, y quizá tenga que ver con una cuestión social. La clase media apoyó este gobierno y sigue teniendo esperanzas, hablo del gobierno nacional, ¿no? Sigue teniendo esperanzas en este gobierno. ¿Hasta cuándo? Bueno, y por otro lado está el rol que cumplen los grandes medios, que no son inocentes Claro. Finalmente de la opinión pública, ¿no? Claro. Algo de la opinión pública contribuyen a construir los grandes sistemas de medios. Claro, no, además afectan sin dudas al humor social que puede llegar a eso tan delicado que es el humor social, sí, que es tan cambiante. Exactamente. Bueno, Miguel Riquelme, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y fue volver un poco a mi casa también, ¿no? Es tu casa. Sigo estando acá, sí, más de a pedacitos. Le decimos a la gente que lo puede escuchar a Miguel en LT4, tiene sus columnas de lunes a viernes, tanto a la mañana como a la tarde, a la mañana entre las 11, 11 y media en ese horario, y a la tarde también, ¿no? 5, 5 y media. Exactamente. Aproximadamente, bueno, ahí lo puede escuchar en 104.5 Miguel Riquelme. Muchas gracias. Gracias, Mario. Comenzamos con este bloque que dio mucho para hablar, que tiene que ver con la data política, ¿no? La semana pasada hablábamos un poco de qué, hablábamos un poco sobre los frentes y las listas que finalmente se dieron durante la semana, ¿no? O sea, nosotros lo dijimos el jueves de la semana pasada, o depende del día que nos reiteren en algunos cables del interior de la provincia de Misiones, y durante el fin de semana después esto se confirmó. Hoy vamos a hablar un poco del discurso del gobernador de la provincia de Misiones. En este punto hay varias apostillas que le vamos a poder dar en esta data política. En principio, vamos a hablar un poco del poco interés, ¿no?,
de los diputados en la provincia de Misiones sobre el discurso del gobernador Hugo Pasalacqua. Varios diputados se pasaron las horas del discurso navegando en internet con sus celulares o enviando y recibiendo mensajes, solamente levantaban la cabeza en el momento de los aplausos, pero visiblemente no estaban escuchando el discurso. ¿Qué más? Podríamos hablar también de que ahora está existiendo una especie de era de hielo dentro del Frente Renovador. ¿Por qué digo esto? Por el hecho de que fuera de la Cámara de Diputados nos encontramos con quienes. Sacame una foto, fue la expresión y el grito de la sindicalista y ex diputada Estela Maris Leverberg, desde atrás del vallado perimetral frente a la legislatura, junto a los militantes de la agrupación Adomis, que ella conduce y que se hicieron presentes desde temprano. Enseguida se hizo ver también ella y sus fotografías en las redes sociales. ¿Qué otras apostillas políticas tenemos en el discurso del gobernador de la provincia de Misiones? Podríamos poner una frase para esto. Más desorientado que Clos cantando la marcha peronista. A pesar de que no estaba acreditado para ingresar, escuche, esto es increíble. El intendente del Soberbio, destituido, recuerdan ustedes, por mal desempeño, Juan Carlos Jair Pereira, logró colarse y sentarse a escuchar después de varios minutos de insistentes negociaciones con la seguridad. Sí, logró ingresar Jair Pereira. Por eso le pusimos el título Más desorientado que Clos cantando la marcha peronista. Pero hubieron otros que necesitaban un GPS al momento de entrar a la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. ¿Quién más? Aquí pusimos más desorientado que Macri en acto peronista. ¿Por qué? Porque el intendente de Albapose, Celso Carballo, llegó al recinto 20 minutos después de que Pasalacqua iniciara su discurso. Pidió una silla al personal de protocolo, pero ya no quedaba ninguna vacía, a pesar de que había 75 especialmente dispuestas para los alcaldes. ¿Se le habrá quedado Jair Pereira? No lo sabemos. Y otro dato político interesante para analizar tiene que ver con qué. Tiene que ver nada más y nada menos con la falta de planos, o podríamos poner sin cámaras. ¿Por qué? Por el hecho de que el intendente de la ciudad de Posadas, Joaquín Lozada, estuvo presente en el discurso del gobernador de Misiones, pero fue como si no existiese. No lo enfocaron ni una sola vez en la transmisión oficial. ¿Casualidad o causalidad? Así le pasamos en la data política las apostillas del discurso del gobernador Hugo Pasalacqua este pasado 1 de marzo. Bien, señores, así llegamos al cierre de Hoy por Hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos 60 minutos donde tratamos de darle toda la información. Nos encontramos el próximo jueves a través de Cablevisión. Los días lunes reiteramos en el cable de Candelaria, también con reiteraciones, reitero, en Oberá, en Montecarlo, en El Dorado y en Puerto Iguazú. Muchísimas gracias. Hasta luego.